Buenas tardes, mi nombre es Inmaculada Concesión López Torralbo y a continuación vamos a ver el tema 1, el papel del docente de la asignatura principales problemas de conducta en el aula, causa y factores de riesgo. En primer lugar, pues tenemos qué significa ser docente. Pues es un concepto que ha evolucionado con el tiempo, ya que en un principio pues el docente era simplemente transmisor de conocimiento, es decir, un instructor, y en la actualidad pues el concepto de educación es más integral y se basa en diseñador de contenido, de ambiente de aprendizaje y de atención a la diversidad. En cuanto al aspecto del proceso, pues voy a nombrar algunos de ellos. Por ejemplo, en el aprendizaje, pues antiguamente se basaba más en dar información, en ser jerárquico, era más descontextualizado, y ahora pues una construcción más activa, donde existen conexiones y ya está situado. En cuanto a la enseñanza, era más de transmisión y más directa, y ahora es más de transformación y de andamiaje. Las tareas eran aisladas, con materiales secuenciados, y en la actualidad pues son auténticas y un conjunto de representaciones. En cuanto a las herramientas, antes lápiz y papel, en la actualidad pues un uso más interactivo e integrado de ordenador, y la evaluación pues era pruebas de rendimiento, test estandarizados, mientras que en la actualidad está basada más en la actuación y en carpetas individuales. Por otro lado, tenemos la siguiente cuestión, y es ¿qué requisitos tiene que tener un docente? Pues que tenga unos conocimientos específicos en el área de enseñanza, es decir, esto es necesario pero no es suficiente. Los docentes pues deben de tener conocimiento sobre un área, es decir, saber mucho sobre esa área, saben relacionar conceptos complejos y saben ver otras perspectivas para acercarse así a los problemas y producir nuevas ideas. Por otro lado, debe tener un conocimiento didáctico del contenido. Esto es esencial pues para poder transmitir un conocimiento. También debe de existir un conocimiento del currículum y del contexto educativo. Por otro lado, conocimiento de leyes de aprendizaje, es decir, saber cómo funciona el comportamiento humano, saber qué es la motivación, manejar las contingencias, entender el aula como un contexto diferente al resto de contextos, es decir, verlo como una oportunidad. Por otro lado, debe de tener adquirida una serie de habilidades personales, es decir, habilidad de comunicación, habilidades sociales, interacciones eficaces, resolución de problemas, manejo de las emociones y ética y moral. Por otro lado, tenemos el docente eficaz, que obtiene resultados favorables respecto al progreso de los estudiantes. Este docente eficaz pues llevará a cabo una relación interpersonal. Esto nos lleva a una gestión y desarrollo de las clases, planificación y organización, conocimiento en el dominio, tener un compromiso profesional, transmisión de esos contenidos basados en la ética moral y en la innovación educativa. Por otro lado, tenemos cómo se relaciona la actuación del docente con el clima del aula. Pues bien, con actitud de escucha, cierta disposición para guiarle y acompañarle en el aprendizaje, y minimización de estereotipos y etiquetas. Es decir, ciertas expectativas, y que lo que creemos o esperamos de un alumno pues puede llegar a ser peligroso, llegar a la profecía autocumplida, y puede propiciar pues ciertos problemas de conducta. Por otro lado, tenemos el síndrome de burnout del docente, y es que el cambio del rol del docente pues ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Sin embargo, el sistema pues se mantiene más o menos estable. Esto pues genera muchas más funciones con los mismos recursos, y por lo tanto hay docentes sobrecargados, y esto genera ciertas consecuencias en el alumnado. Es decir, el síndrome de burnout pues se basa en cierta ansiedad, es decir, una respuesta anticipatoria a un peligro que a veces no es real. Por otro lado, un estrés crónico sostenido en el tiempo, lo que genera cansancio emocional, despersonalización y falta de satisfacción laboral. ¿Por qué se produce? Pues se produce por un conflicto de rol, por un ambiente de control y baja percepción de la autonomía, por sobrecarga en el trabajo, por problemas en los estudiantes y un déficit de formación. ¿Cómo prevenirlo? Pues a través de normas en el centro, adquisición de hábitos personales, donde se maneja el estrés y una estrategia de afrontamiento, también a través de la gestión emocional y una red de apoyo. Por otro lado, encontramos los estilos de enseñanza, que es un conjunto de comportamientos que se categoriza y se constituye
un propio estilo para cada una de las acciones que se desarrollan durante la acción de la enseñanza. Por un lado tenemos abierto y formal. El abierto pues favorece que el alumno aprenda activamente, donde exista un trabajo colaborativo, donde se ajuste a la participación. El problema que hay que exige más experiencia. El formal pues se basa en la planificación y organización, contenido incluido en la programación, unas reflexiones más personales, y el problema es que dificulta la motivación. Por otro lado tenemos el estilo liberal progresista frente al estilo formal tradicional. El liberal progresista, pues la integración es disciplinar, búsqueda de la sensación de control, agrupamiento más flexible, mientras que el estilo formal tradicional, pues tiene las asignaturas separadas, imposición de trabajo y tareas, un agrupamiento fijo y preocupación por el control. Por otro lado tenemos los estilos de enseñanza, que vienen medidos pues por el aprendizaje, por concesiones sobre ciertos aspectos relacionados con la educación y el comportamiento de los estudiantes. Además, la relación entre el docente y el alumno pues tiene un importante papel transformador y de influencia. Puede ser una potente fuente de prevención en ciertos problemas de conducta en el aula. Es muy importante la cercanía y la conexión, y el liderazgo basado en la influencia, es decir, la cooperación y la persuasión. Es muy otro rasgo importante es la autoridad del docente. Y es que el concepto de autoridad pues suele tener una connotación negativa de control. La autoridad en el contexto educativo está más relacionado con el liderazgo y la capacidad de influir o producir cambios en los demás. La autoridad del docente, pues el concepto, como he dicho, tiene cierta connotación negativa, pero podemos encontrar pues diferentes estilos. Por un lado el estilo despreocupado, por otro lado el estilo autoritario democrático, y por otro el estilo autoritario. El despreocupado pues no pone normas, no actúa de forma contingente, tiene bajo éxito. Por otro lado el autoritario democrático pues pone normas, es cercano con el alumno, es respetado y querido, genera influencia, no grita y tiene alto éxito. Y el estilo autoritario pues pone normas estrictas, desmesuradas, usa el castigo y la coerción, alumno obedece ya por miedo, hay poca cercanía con el alumnado y además se suele enfadar y gritar. Por tanto, ni un extremo de control ni un extremo de ausencia de normas. Lo ideal sería el estilo autoritario democrático, que es un intermedio. Nos podemos preguntar por qué aparecen los problemas de conducta. Pues por la ausencia de contingencia en el aula, es decir, normas y consecuencias, donde es imprescindible pues el papel de autoridad. También se produce por las interacciones poco afectivas entre alumno y profesor, o incluso entre alumnos. Además por la motivación del alumnado, lo que hace que se aburra en el aula. Por tanto, es imprescindible fomentar en el aula un contexto diferente donde se adquieran ciertos aprendizajes sobre qué es deseable que se haga en el aula. Es decir, ahí es fundamental el papel del docente. Y bueno, pues aquí llegaría el tema 2 y me gustaría dar las gracias por su atención.